Este es el metraje de cámara de tablero del patrullero novato de la Policía Estatal de Delaware, el agente Hassan Hollis. Hassan estaba apostado en una rampa de acceso a la autopista, justo al lado de un vehículo descompuesto que esperaba la llegada de una grúa, cuando vio un Buick Regal rojo. Tan solo unos minutos antes, se había emitido por radio un aviso para que todos los oficiales del área estuvieran atentos a un vehículo que coincidiera con esa misma descripción, ya que estaba vinculado a un posible secuestro. Hassan dejó de inmediato el vehículo descompuesto y empezó a perseguirlo por la autopista. Después de unos momentos, logró alcanzarlo y se colocó justo detrás. La placa coincidía. Entonces Hassan pidió refuerzos por radio y comenzó a detener el vehículo con extrema precaución. Dentro del vehículo estaba Louis Coleman, de 35 años. Cuando le preguntaron si había alguien más en el auto, Louis explicó que había alguien en la cajuela. Al abrir la cajuela, la policía encontraría los restos de Jesse Cogella dentro de una maleta. Una maleta que, más tarde, se descubrió que Louis había comprado apenas un par de días antes en un Walmart cercano. Junto con esto, también compró otros artículos como cinta adhesiva industrial, guantes quirúrgicos y gafas de seguridad. Se creía que los desafortunados hechos habían comenzado en un club nocturno a cientos de kilómetros de distancia, donde Jesse Coelho fue vista por última vez. Se piensa que ahí fue donde Louis la habría traído para que entrara a su auto. Al ser arrestado, Louis Coleman se declararía no culpable, pero considerando la enorme cantidad de evidencia en su contra, un jurado federal más tarde determinó lo contrario. Hasta este momento, Louis sigue a la espera de su sentencia. Es 19 de noviembre de 2017, en Clearwater, Florida. Dos patrullas, ambas con sus propias cámaras de tablero, respondían a una detención de tránsito en North King Road. Apenas 2 minutos después de que llegaron, un avión pequeño que estaba suspendido en el aire entra lentamente en el encuadre, pero rápidamente queda claro que está descendiendo y viene directo hacia ellos. El ala derecha del avión roza un árbol mientras baja, lo que provoca que la aeronave gire y se vaya hacia un costado de la carretera. Solo minutos antes, el avión de 4 plazas había despegado de un aeropuerto cercano. Quien lo volaba era Mark Allen Benedict, de 61 años, acompañado de otro pasajero. Poco después de iniciar el vuelo, el motor empezó a fallar. Mark informó esto al aeropuerto, y además les explicó que no creía poder regresar. Mark no tenía muchas opciones, ya que el estado del único motor que tenía solo seguía empeorando. Eso fue lo que lo obligó a hacer un aterrizaje forzoso en la carretera. Una carretera que, por pura coincidencia, ya tenía policías presentes. A pesar de lo terrible del accidente, Mark y el otro pasajero a bordo pudieron salir caminando del desastre con lesiones mínimas. Nadie en tierra resultó herido. Este metraje fue tomado de la cámara de tablero del cabo de la policía de Arkansas, Randy McAdams, alrededor de las 3 de la madrugada del 15 de octubre de 2005. A Randy le habían informado de algún tipo de accidente en Hobo Jungle Park y estaba en camino para responder al incidente. De camino al lugar del choque, notó una capa espesa de lo que parecía niebla justo frente a él. Esto llevó a Randy a quedarse donde estaba. Poco después, su dashcam capturaría esto. I've got some kind of chemical smell. It's slowly drifting further south. Explosion, Hobo Jungle. We may engulfed in flames. Phil, now you all right? Damn, boy. 204 Central, we just had a huge explosion. We've got a massive fire out here on Dudley here at the rail yard.
What kind of stuff on fire? Right there. Just lost power down here on the hill. 10-4. 209, you might want to back your unit up. Get your ass out of my road. Get the hell up out of here. Retrocede desesperadamente para alejarse de la explosión y logra salir de su alcance. Resulta que el accidente al que estaba respondiendo era un choque de trenes en un patio ferroviario cercano. La colisión provocó la perforación de un tanque cisterna que transportaba propileno, un gas inflamable presurizado. Esa era la niebla que Randy había visto originalmente al responder al incidente. En ese momento el gas todavía no se había incendiado. No fue sino hasta que llegó a una casa cercana que se prendió en llamas. Se cree que el calentador de agua de la casa fue el responsable. Y eso fue lo que después causó la explosión extrema que se ve en el metraje de la cámara de tablero. Si Randy hubiera entrado en esa niebla, él y su patrulla probablemente habrían sido incinerados. Pero, increíblemente, todos los oficiales de policía e incluso los empleados del patio ferroviario estaban fuera del rango de la explosión cuando ocurrió. De hecho, alrededor de 3.000 residentes dentro de un radio de casi 2 kilómetros fueron advertidos para evacuar de inmediato. Lamentablemente, la casa que inició la explosión tenía un solo ocupante, quien sería la única persona que murió en el incidente. Esta tragedia dejó muy expuestas las fallas en los métodos de comunicación entre la policía, el departamento de bomberos y quienes trabajaban en la torre del patio ferroviario. Por ejemplo, las observaciones iniciales de una nube de vapor y un olor químico ni siquiera se transmitieron a los despachadores que atendían a los equipos en camino. Como respuesta, desde entonces la ciudad ha modificado algunos de sus protocolos de comunicación. Este metraje fue grabado el 18 de febrero de 2022 en Shawnee, Wisconsin. La cámara de tablero está en la patrulla del oficial Jeff Wetner. Jeff estaba patrullando la autopista cuando, de pronto, ocurrió esto. Un choque múltiple aparece a la vista, pero igual que a todos los demás, las condiciones de hielo no le dieron suficiente tiempo a Jeff para frenar, obligándolo a chocar. Antes de que pudiera salir, autos que venían detrás empezaron a estrellarse contra su patrulla. Jeff quedó atrapado dentro de su vehículo, pero aún así, al menos en su mayoría, estaba ileso. No pasó mucho tiempo cuando otras personas involucradas en el choque se acercaron para revisar cómo estaba Jeff. Hey, officer, are you okay? A little sore, but... I'm a little sore, but I gotta try and get a hold of my supervisor at least. I'm kind of trapped right now. How's your legs and everything? They're alright. I'm kind of trapped right here. Okay, yeah. I don't... Okay, so I'm with Shawano PD. I gotta try and... I'll try and get out of here and do what I can to help you guys. I'm sorry, man. I'm trapped right now. That's okay. That's okay. Hold on. Let me try and get out of my driver's door first. Can you? Can you? Nope. Nope. We got it open. You got it open? Pasaron 6 minutos hasta que Jeff pudo liberarse. A partir de ahí, se unió de inmediato a ayudar a otros conductores varados. En total, 39 vehículos estuvieron involucrados en el choque múltiple, dejando a 10 personas lesionadas. En enero de 2016, la policía del condado de Lincoln publicó este video de dashcam. Quien conduce la patrulla es el agente Jeremy Gadney, que en ese momento estaba haciendo un patrullaje rutinario por la zona. Al acercarse a una intersección, Jeremy nota una obstrucción en el camino. Entonces se da cuenta de que se está moviendo y viene hacia él.
Reduce la velocidad y enciende las luces mientras se acerca, antes de comprender lo que en realidad estaba viendo. Un bebé corriendo en medio de la calle, directo hacia la defensa delantera de Jeremy. Jeremy lo levanta y le pregunta dónde estaban sus padres, y poco después los localizarían. Los encontraron buscando desesperadamente a su hijo. Más tarde se descubrió que el niño, sin darse cuenta, se había salido de la casa de su familia por una puerta abierta. Y no fue sino hasta minutos después cuando los padres se dieron cuenta de que su hijo había desaparecido. El incidente fue investigado a fondo bajo la posibilidad de negligencia infantil, pero al final se determinó que solo había sido un accidente. Por lo tanto, no se presentaron cargos criminales contra nadie involucrado. En la mañana del 24 de febrero de 2015, la policía recibió múltiples llamadas de un vecindario en Nueva Jersey, reportando un fuerte olor a gas en el aire. Policías, bomberos y trabajadores de servicios públicos respondieron a los reportes. Sospechaban de una fuga de gas y estaban intentando localizar rápidamente de dónde provenía. Mientras tanto, 75 casas diferentes en el área cercana fueron evacuadas. Entonces, captado por una de las cámaras de tablero de las patrullas que respondían, una explosión repentina. La explosión lanzó escombros de la casa en todas direcciones por todo el vecindario. La vivienda salió volando por completo de su base. Sin embargo, estaba en remodelación en ese momento, y por lo tanto no había personas dentro. Aún así, 15 personas resultaron heridas por la explosión, la mayoría de ellas bomberos y trabajadores de servicios públicos, incluso algunas de gravedad, y que tuvieron que ser trasladadas en helicóptero a salas de urgencias cercanas. Se cree que la explosión fue causada por una tubería de gas de 2 pulgadas que se rompió. Pero ¿cómo se rompió en primer lugar? ¿O qué fue lo que encendió la explosión? Sigue sin estar claro. En agosto de 2012, la cámara de tablero de esta patrulla captó a un oficial del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, deteniendo a un Honda Accord que traía placas vencidas. Había 3 personas dentro del vehículo y, al hablar con ellas, el oficial que realizaba la detención de tránsito notó de inmediato el comportamiento nervioso y ansioso que mostraban. Unos segundos después, el oficial escuchó sonidos de golpes y gritos provenientes de la cajuela del vehículo. Fue entonces cuando el oficial pidió refuerzos y tuvo que detener por la fuerza a los 3 sospechosos. Mientras los oficiales en la escena abrían con cautela la cajuela, encontraron a un hombre con una toalla amarrada en la cabeza y las manos atadas detrás de la espalda. El hombre dentro de la cajuela resultó ser el dueño del vehículo. Había estado trabajando el turno de cierre en una gasolinera Circle K a 11 kilómetros carretera abajo. Cuando cerró la tienda y empezó a caminar hacia su auto, fue atacado. Los 3 sospechosos entonces se robaron el auto del hombre, pero en lugar de dejarlo atrás, lo amarraron y lo metieron a la fuerza en la cajuela de su propio carro antes de huir con él. Tras el incidente, los 3 responsables fueron arrestados. Más tarde fueron identificados como Trent Bly, de 27 años, Joseph Davis, de 27 años, y Brittany Elder, de 28 años. Lo que planeaban hacer con la víctima sigue siendo desconocido. Si las placas del auto no hubieran estado vencidas, es muy probable que la detención de tránsito ni siquiera hubiera ocurrido, y la víctima habría quedado completamente a merced de estas personas y de sus intenciones. Más allá de haber sido golpeado y de quedar moderadamente deshidratado por el calor dentro de la cajuela, la víctima salió ilesa. El 19 de diciembre de 2017, el Departamento de Policía de Tucson, en Arizona, recibió una llamada inquietante reportando a un hombre que parecía estar haciéndose pasar por un policía encubierto. La persona que llamó declaró que él, junto con un par de amigos,
Estaba estacionado a un lado de la carretera cuando un hombre que decía ser policía encubierto se detuvo junto a ellos. También dijo que a todos los habían revisado y que incluso a uno de ellos lo habían esposado. La policía confirmó que quien estuviera con ellos no tenía ninguna afiliación con las fuerzas del orden. Se enviaron varias patrullas a la escena. Sin embargo, cuando llegaron, el grupo les informó que, al llamar a la policía, el impostor se había ido a toda prisa, incluso dejando a uno de los chicos todavía con esposas puestas. How's it going? You guys live here? You guys live here? What are you guys doing? Chilling? Días después, los detectives lograron rastrear la identidad del impostor y fue arrestado rápidamente. Con la ayuda de una orden de cateo, los oficiales pudieron confiscar múltiples objetos usados durante el incidente. Estos incluían un sedán blanco de 4 puertas con luces rojas y azules intermitentes integradas, un auricular de radio, una macana y una dashcam. Al inspeccionar más a fondo la dashcam, la policía descubrió que había estado grabando todo. Y no solo eso, también mostraba múltiples ocasiones anteriores en las que el impostor había detenido e intimidado a diferentes personas. Los motivos del hombre para hacer esto no están del todo claros, pero el hecho de que estuviera dispuesto a llegar hasta el punto de esposar a la gente no lo deja en buen lugar. Solo se puede imaginar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Finalmente enfrentó cargos por hacerse pasar por un agente del orden y por secuestro. Este metraje de dashcam muestra la respuesta a una llamada al 911 reportando una camioneta en llamas. La llamada se hizo en las últimas horas del 11 de febrero de 2017 en Glen Heights, Texas. Se informó que una camioneta envuelta en fuego estaba detenida en el carril del drive-thru de un Jack in the Box, peligrosamente cerca del propio edificio. El oficial Chris Womack fue el primer respondiente en la escena. Cuando llegó, estaba claro que la camioneta estaba en un punto en el que podía explotar en cualquier momento. Así que, pensando rápido, el oficial, con valentía, usó su propia patrulla para empujar la camioneta hasta alejarla a una distancia segura del edificio del restaurante. Eso evitó que el edificio sufriera daños. También evitó que hubiera personas lesionadas. No se reportó ninguna. Richard Lee McNair fue un hombre nacido en 1958 en Oklahoma. Cuando tenía apenas 28 años, recibió 2 sentencias de cadena perpetua por asesinato e intento de asesinato durante un robo que salió mal. Sin embargo, McNair es más conocido por sus fugas durante su tiempo en prisión. McNair logró escapar de las autoridades un total de 3 veces distintas. Su primera fuga no duró mucho. Solo pudo mantenerse afuera por cuestión de minutos. La segunda fuga fue un poco diferente. Pasó 9 meses fuera de prisión como fugitivo a la fuga. Después del 5 de abril de 2006, McNair haría su tercer y último intento de escape. Fue exitoso, pero aparentemente no por mucho tiempo. Mientras corría a un lado de la carretera, un oficial de policía lo notó. Y como en ese momento la policía ya había sido informada de un prófugo, el oficial lo detuvo. Jimbo. You live around here, buddy? No. Where you live at? Down the road by Pineville. Pineville?
Uh-huh. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. All right. What it is, we got an escapee. Oh. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Todo el evento quedó grabado en la cámara de tablero del oficial y muestra cómo McNair inventa información desesperadamente para intentar convencer al policía de que él no es el preso fugado. What's your address? I don't have an address. I'm at the hotel. We're working on houses and stuff like that, the roofing. Roofing? Yep. Okay. For my brother. All right. Where are you staying at? That Titusville or Titus Inn? Titus Inn? Little old. Where's that at? I don't even know the address. We just got into town about a week ago, and he dropped me off to jog. I always jog about 12 miles a day. Where did he drop you off at? Up there on that road by, there's some construction going on up there, some houses. And he dropped me off. Who y'all work for? It's his, I know. What's the name of the company? Phil's Roofing. Okay. Phil's Roofing. Did you go through a briar patch or something? Well, yeah, roofing. I always roof in shorts and cut my scratching up on, the roofing. That's why your knees are all cut up. La habilidad de McNair para inventar información falsa rápidamente resultó muy útil para convencer al oficial de que no tenía nada que ver con la fuga. Sin embargo, cometió un par de errores. Al inicio de su conversación, el oficial le pregunta el nombre a McNair y lo vuelve a hacer cerca del final de la plática. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? Uh-huh. What's your name again? Jimmy Jones. McNair da dos nombres falsos distintos, aunque el oficial no se da cuenta de eso, y al final, lo deja ir pensando que solo era un corredor. When I crossed the tracks down there, I saw you running. I said, well, how lucky can I be? No. I'm not no prison escapee. I'm sorry to have to hold you up, but... Hey, no, I'm just doing my job, man. I know you are. But, yeah, just be careful. You'll probably get stopped again, okay? Don't be alarmed by it. All right. That's our quick line there. Have a good day now. Be careful, buddy. Thank you. All right. Este error crucial permitió que Richard McNair permaneciera libre durante 1 año y medio completo después de ese encuentro. Una vez que finalmente fue descubierto de nuevo por las autoridades, fue enviado a una prisión Supermax en Florence, Colorado, la prisión más segura de todos los Estados Unidos. Richard Lee McNair nunca volvió a intentar escapar. Este metraje de dashcam policial proviene de una patrulla de la Policía de Caminos de California. Los dos oficiales dentro respondían a un incendio de estructura reportado cuando, de pronto, se revela un enorme deslave de lodo sobre la carretera. Pero una vez que lo notan, ya es demasiado tarde. No hubo tiempo suficiente para que el conductor reaccionara. Por lo tanto, la patrulla se va directo contra él. Las 4 llantas se levantan rápidamente del suelo, haciendo que el vehículo gire y sea arrastrado con la corriente del deslave. Por suerte, por algún milagro, los oficiales pudieron recuperar tracción y avanzar, saliendo por delante del deslave. Para ese punto, no había mucho que pudieran hacer más que advertir a los peatones y observar la escena inquietante de la luz de lodo bajando por la carretera y arrasando con su ciudad. Get out of here! Get out of here! Get out of here! Go! Go! It's gonna come right through us. What are we supposed to do? I have no idea. Ventura 29201, there is a very active mudslide coming down Olive Mill towards the 101 right now. It overtook our vehicle as we were heading north on Olive Mill. We were able to barely escape and we're down by the freeway now. But it's there's a lot of debris and a lot of flow coming down. It should be on the near the freeway very shortly.
Mike, get in the car. Mike, get in the car. Get in the car, Mike. Get in the car. Get in the fucking car. Back up. Get the PA on. En las primeras horas de la mañana del 27 de julio de 2018, la policía en Wyoming recibió múltiples llamadas reportando a un conductor imprudente yendo en sentido contrario por la autopista. Los oficiales Rob Meredith y Chris DeBoer fueron los primeros en llegar a la escena. Para detener al conductor, los oficiales se vieron obligados a usar su propia patrulla como una barricada improvisada, y todo quedó captado en su dashcam. Take as many lanes as you can. Watch yourself, watch yourself. We are going to set up like this. He's coming right at us right now. Alright, we got him coming at us, dispatch. Mientras se posicionaban, se pueden ver los faros del conductor en sentido contrario acercándose rápidamente. De manera alarmante no mostraba señales de frenar, ni siquiera de desviar la trayectoria de su vehículo para evitar una colisión de frente. Watch yourself. You alright? Yep. La reacción del oficial Chris DeBoer de girar la patrulla hacia el impacto fue lo único que evitó que los vehículos chocaran de frente, en una situación que muy probablemente habría sido fatal. El conductor en sentido contrario se detuvo más adelante y fue llevado al hospital para recibir tratamiento por sus lesiones. Era un hombre de 60 años y fue acusado por su tercera infracción de operar un vehículo bajo los efectos del alcohol. En cuanto a los dos oficiales de policía, tuvieron la suerte de salir del incidente con solo lesiones menores. Copy, got hit head on. We'll get medical started. Where you at? El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar, y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.